La navegación por el espacio 3D es como de lo más importante, porque aquí es donde tenemos todos nuestros objetos, ya sea las luces, las cámaras, los objetos que tengamos y todo lo demás que pueda ser útil para modelar. Es decir, supongamos que aquí tenemos este cubo y nosotros lo empezamos a mover por todo este espacio. Es lo que visualizaremos durante todo nuestro trabajo y uso con Blender, digamos, lo más importante. Puede ser que lo perdamos y para eso es importante que sepamos cómo movernos entre el espacio de trabajo. Lo único que hice aquí fue moverlo y regresarlo con control Z. De momento no vamos a tener otras intenciones más que ver cómo es el espacio de trabajo de 3D. Es decir, aquí tenemos este menú que son las vistas. Es decir, todos estos menús, que es el toolbar, que es este de aquí, que lo podemos ocultar y desocultar también con la letra T. Y lo mismo pasa con las demás barras, es decir, esta barrita que tenemos aquí, que corresponde a las propiedades de transformación de este objeto en específico. Sabemos que es este objeto porque está seleccionado con una línea naranja. Lo mismo con los demás objetos. Si están seleccionados, quiere decir que están rodeados con una línea naranja y nos damos cuenta fácilmente porque pues están rodeados por la línea naranja. Ahora, estos que están aquí son propiedades de este objeto. ¿Cómo lo sabemos? Porque si empezamos a mover estas propiedades, movemos las propiedades y movemos el objeto. Lo mismo con la rotación, lo mismo con la escala. La escala es aparentemente lo mismo que si fuera el tamaño, pero no es tanto el tamaño, porque una cosa es la escala y otra cosa es la dimensión. No hay que tener como la idea que es lo mismo escala y dimensión. Lo veremos más a profundidad en otro video. De momento seguimos aquí con esta que es la barra, que la podemos ocultar con N, la letra N, y aquí tenemos la cámara. Si seleccionamos la cámara, le damos en cámaras, Active Camera, este cuadrado que es la cámara. Es decir, aquí es lo que va a visualizar todo el render que hagamos. Si te das cuenta, esta es la cámara, esta que tenemos aquí. Ahora, tenemos diferentes vistas, diferentes como formas de ver nuestro modelo o nuestros modelos en esta escena en 3D. En Viewpoint vamos a darle aquí en Top, es decir, tenemos una vista desde arriba, tenemos una vista desde abajo, tenemos una vista desde el frente, tenemos una vista desde atrás. Para que esto sea visiblemente más cómodo y entendible, vamos a insertar un objeto que es bastante conocido aquí en Blender, es decir, el Succeed. Vamos a dar aquí y en Viewpoint, en Top, una vista de arriba, una vista de abajo, una vista de frente, una vista de atrás, una vista de derecha y una vista de izquierda. Como puedes darte cuenta, corresponde a una vista ortográfica, es decir, no tiene perspectiva. Bastante bueno que sea ortográfico. Si quieres ver la definición de ortográfico con perspectiva, te darás cuenta que la perspectiva tiene un punto de fuga. La parte ortográfica no la tiene. Regresemos aquí. Ahora, ¿cómo le hago aquí para moverme con los objetos y hacer este desplazamiento? Bueno, dejando presionado el botón de en medio, hacemos esta órbita. Tal cual. Ahora, seguimos viendo esta parte de aquí. Ya tenemos esta que es el viewpoint, ya vimos los diferentes tipos de vistas que tenemos en ortográfico. Ahora la navegación.
Este tipo de navegación se hace más fácil si tenemos este tipo de menú o estos números en el teclado. Si no los tenemos, podemos hacer que orbite con estos que están aquí, este menú. Pero es bastante lento, porque como te darás cuenta, es como si presionáramos una vez esa tecla y lo está haciendo incluso a pasos. Si tenemos en el teclado las partes del teclado numérico, podemos hacerlo manualmente y hacerlo un poquito más rápido. Esto nos puede servir incluso si presionamos el 2, el 8, el 6, incluso el 7, el 9, el 3, el 1, porque son las vistas en ortográfico. Si nosotros queremos regresar a la parte de la vista en perspectiva, presionamos el 5. Y con esto ya añadimos perspectiva. Puedes ver cómo le agrega profundidad, porque pues así funciona la perspectiva. Seguimos con el menú, no sin antes recordar que para seleccionar los objetos es con clic izquierdo. Depende también lo que hayas puesto tú aquí en preferencias, pero es con clic izquierdo. Tú seleccionas uno, seleccionas otro y te das cuenta, como ya te había dicho, que es con la línea que tienes aquí. Te das cuenta que está seleccionado. Entonces, con el clic izquierdo seleccionas, con el clic de en medio orbitas y con el clic derecho es con el que sale este menú. El menú seleccionar tiene bastantes opciones muy interesantes, que es, en este caso, si tuviéramos más objetos 3D, es decir, si tenemos estos tres y queremos seleccionar todos, le damos en Select y All y nos seleccionará todos los objetos que tenemos en el 3D. No importa si los estamos viendo o no los estamos viendo. Podemos seleccionar todos o no seleccionar ningunos. En None podemos tener seleccionados quizá algunos y queremos seleccionar la forma invertida, es decir, todos los que no están seleccionados que se seleccionen y los que están seleccionados que se deseleccionen. Seleccionamos en aquí, en Select y en Invert. Entonces hará la selección invertida. Lo mismo pasa con esto, si es una selección por caja, una selección por círculo, una selección por lazo. Ahora, aquí hay diferentes formas de selección, por ejemplo, el círculo. Tenemos esta forma, que es de círculo, que lo que hace es seleccionar todo lo que está dentro del círculo. Es decir, hasta que no lo toquemos directamente con el círculo, no lo va a seleccionar. Pero hay que tener en cuenta algo. Una vez que tengamos la selección por círculo, hay que tener en cuenta que cada objeto tiene un punto de en medio, es decir, un punto de selección. Si nosotros seleccionamos el objeto, pero no tocamos su punto de selección, no lo vamos a seleccionar. Seguimos con la parte del menú 3D, que es aquí el Add, y vamos a ver que nos da muchos objetos para poner en nuestra escena en 3D. Es decir, algún objeto que sea un plano, que es este que está aquí, vamos a moverlo y ver que tenemos este plano. Vamos a poner un cubo, vamos a poner un toro, que es como una dona. Y pues esto es lo que podemos hacer con el menú Add. Hay muchísimos otros objetos, pero de momento es lo que nos interesa. El menú de objeto es lo que podemos hacer con cada uno de todos ellos. Es decir, si lo queremos mover, si lo queremos rotar, si lo queremos escalar. Tenemos seleccionado este objeto que es el torus. Ahora aquí en este objeto podemos transformarlo. ¿Cómo lo podemos transformar? Podemos moverlo, podemos rotarlo, podemos escalarlo, es decir, más pequeño o más grande. Lo que es un poco más fácil es aprenderse los atajos de teclado
y yo les recomiendo que se los aprendan porque les va a solucionar mucho el trabajo con el modelado en 3D, al menos aquí en Blender. Y posteriormente, si quieres brincar a otro programa de modelado en 3D, ya sea Maya, ZBrush, etcétera, te va a facilitar mucho la vida. Set Origin, Mirror, todas esas opciones son opciones de cada uno de los objetos que veremos un poquito más adelante. Con este menú es con el que podemos hacer la orientación de las transformaciones. Es decir, si queremos tener una transformación, ya sea mover, rotar o escalar, más personalizada para cada uno de los objetos. Este es el pivote. Es decir, si queremos hacer lo mismo, alguna transformación en la cual tengamos más objetos seleccionados, podemos hacer esa por medio de este tipo de selección para el pivote. Supongamos que queremos hacer una transformación con Individual Origins. En esta opción nos va a marcar, si nosotros seleccionamos dos objetos, va a ser más grande de manera individual. Pero si nosotros ponemos un median point, por poner un ejemplo, y lo hacemos más grande, lo va a hacer a partir de un punto de en medio específico entre los dos objetos o incluso entre los tres objetos que tengamos seleccionados. Dejémosle en Individual Origins y esta es una opción de Snap, es decir, la opción de Snap nos va a permitir como mover más específicamente, como si moviéramos a pasos cada uno de los objetos, dependiendo de la información que le demos aquí. Puede ser que se pegue a las caras, se pegue a los nodos o a los vértices. Por ejemplo, si le damos que se pegue a la cara y lo tenemos activado, vamos a hacer que se mueva y que se pegue a esta cara, o que se pegue a esta, o que se pegue a esta, dependiendo cuál es la cara que tenga más cerca. Tal cual, como si de un imán se tratase. Vamos a desactivarla y ahora vamos a activar la edición proporcional. La edición proporcional nos va a dejar hacer la redundancia, una edición en modo edición que podemos activar seleccionando el objeto y presionando la tecla Tab o tabulador, como lo veas en tu teclado, o también yendo aquí al menú Edit Mode. Vamos a activarlo, vamos a seleccionar un nodo y vamos a moverlo. Como te darás cuenta, solamente se mueve ese nodo que seleccionamos. Sin embargo, cuando nosotros activamos el menú Edición Proporcional, te darás cuenta que nos aparece un círculo el cual podemos hacer más grande o más pequeño. Podemos moverlo y también hacerlo más grande. Por ejemplo, vamos a cambiar el tipo de selección que haga, es decir, el tipo de modificación que haga, que lo haga más curvo, que lo haga más picudo, que lo haga más plano. Y de esta manera va a ser la forma en la que este va a actuar. Vamos a hacerlo un poquito más grande para ver un poquito más de su trabajo, o lo puede hacer un poquito más en esfera, es decir, que lo haga un poquito más suave la selección, pero eso ya depende de qué tanto es lo que queramos modificar o cómo es que lo queremos modificar. Seguimos aquí en esta parte y aquí nos va a mostrar el gizmo, o sea, esta parte con la que podemos mover el espacio de trabajo si es que quizá se nos hace más fácil, pero pues no importa si lo tenemos activado o desactivado. Desactivamos la edición proporcional por si acaso, pero pues no la estamos utilizando. Ahora aquí vamos a ver que es todo esto de las líneas guía que tenemos activada. Es decir, toda esta cuadrícula que nos indica cuál es el centro del espacio en 3D, las líneas guía que es el eje Y, el eje X y el eje Z que no teníamos activado, pero si lo activamos pues podemos verlo. De momento lo vamos a dejar desactivado como lo tenía ya personalmente, y también podemos ver que al momento de activar aquí esta opción podemos ver toda la geometría que tiene todos nuestros objetos.
Vamos a desactivarlo y también podemos ver que nos permite ver a través de los objetos. Es decir, esto nos puede ayudar al momento de hacer una modificación que tengamos dentro de un objeto que tenga bastantes polígonos y no queramos hacer tantos movimientos, o que tal vez nos deje ver un objeto a través de otro si es que tenemos demasiados y no queremos estar moviendo tanto la escena. Esta parte de aquí que tenemos es la vista alámbrica, como si viéramos todos los objetos de una manera, pues como si estuviera hecho de puras líneas, viendo la topología, es decir, todas las líneas y cómo está formado cada uno de los objetos. Puede ser que también aquí activemos la vista en vista de rayos X, como si viéramos a través de ellos o como si fuera objetos sólidos. Puedes ver que aquí se ve como objeto sólido y aquí a través de ellos. Esta es la vista que por defecto trae. Esta otra vista es la vista de sombreado. Es decir, si nosotros ya pusimos texturas a nuestros objetos, podemos verlo en esta opción que está aquí. Otra forma en la que puede funcionar es la vista de render. Pues como nosotros tenemos aquí activado el motor de render de if, no tiene proceso porque no hay muchos objetos, nada más hay una luz, pues no le cuesta al procesador trabajar esta escena porque pues está muy simple, ni siquiera hay texturas que cargar, no hay nada, no hay materiales. Entonces pues esa es la vista en render. Esta vista nos puede ayudar también cuando ya tenemos toda nuestra escena armada con muchas luces, con todos los objetos puestos en escena, texturizados, con todos los materiales puestos. Una vez que queremos dar a lo mejor una buena iluminación o modificar cierto aspecto de algún objeto, pues nos puede ayudar bastante. Regresemos a esta vista, que es la vista que tiene predeterminada para seguir modelando, para seguir insertando objetos, para seguir iluminando, etc.